¿Dios ha cambiado a lo largo del tiempo o somos nosotros que lo percibimos diferente? Soy Melanie y este es el episodio número 20 de Fe sin Censura, el podcast, con... Antonieta Silva. Y Larry. Bienvenidos a el último episodio de la temporada y el último episodio del año con Fe sin Censura, el podcast en el que rompemos esquemas a la luz de la Biblia. Y como dije que es el último episodio, también es el último episodio probablemente que estaremos rompiendo esquemas sin la Biblia. Cerremos la temporada número 6 en el que rompemos el esquema de Dios. Y para eso vamos a estar hablando de un tema que, bueno, a mí me gustó bastante, la verdad, es bastante particular porque vamos a finalmente determinar quién es Dios. Es decir, cuál es el carácter de Dios, cómo es eso del carácter de Dios y el tener un Dios que no cambia. Para eso le damos una vez más la bienvenida, esta vez a dos invitados especiales que han estado con nosotros durante esta temporada. Le damos la bienvenida a Larry y a la doctora Antonieta Silva. ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio. Chévere, chévere, Melanie. Ahora, pues súper feliz de poder compartir con ambos ideas en este tema que me ha parecido súper interesante. Y yo también, súper bien. Yo te dije que faltó tiempo, te lo había dicho. Sí te lo comenté. Faltó tiempo, es verdad. Bueno, yo estoy bien emocionado porque hoy se va a romper no solo desde la filosofía, sino desde la neurociencia, la psicología y también, bueno, ustedes dos son personas creyentes, entonces vamos a escuchar todos los puntos de vista. Aquí no se puede, no nos podemos ir sin que haya quedado todo sobre la mesa. Entonces, nada, arranquemos. ¿Están listos? Yo Obvio. sí. Ujú. Vamos a darle. Y para eso yo quiero hacer la primera pregunta, ¿ok? ¿Me pueden definir qué es carácter? Antes de que hablemos del carácter de Dios, ¿qué es esto del carácter? Bueno, desde la psicología, el carácter es la organización relativamente estable de valores, motivaciones, hábitos y formas de responder al mundo, especialmente bajo presión. Eso es lo que se define en psicología como el carácter. No es lo que hago, es quién soy. Está difícil esa. Porque, mira, Melanie, te explico. Y a ti también, Antonieta. Está difícil esa porque la pregunta de quién soy es una pregunta que no se ha resuelto. Filosóficamente hablando, esa pregunta no se ha resuelto. Entonces tiene muchas paradojas, tiene mucho recoveco, pero bueno, vamos a ir viéndolo mejor con el tema de Dios para ir descubriendo. No lo vamos a resolver porque no, ya, tampoco somos una eminencia, un genio o algo por el estilo, pero sí vamos a poder adentrarnos más sobre esta pregunta de quién soy y es más importante todavía, quién es Dios. Ujú. Ahora, ¿existe alguna forma, bueno, se puede describir el carácter de Dios? ¿Hay características que, valga la redundancia, que describan el carácter de Dios? Mira, Melanie, tal como dijimos, ¿verdad? Que el carácter está formado por los valores, las motivaciones, los hábitos, etcétera. En el caso de Dios, Él es definido por su carácter. Incluso en la Biblia se define como un Dios misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande misericordia, etcétera. Entonces ahí podemos encontrar rasgos de carácter muy claros, como un amor relacional, una justicia coherente, la fidelidad, la paciencia, la veracidad, el autocontrol. En otras palabras, él tiene un carácter íntegro, no fragmentado. O sea, el carácter viene basado en el verbo también. El verbo forma parte de lo que vendría a ser el carácter. Quizás porque a ver, te pongo este ejemplo. Las cadenas de WhatsApp, esas que te dicen, si no envías este mensaje a 10 personas, en, no sé, en un minuto, va a fallecer tu persona más amada. Ya, ¿quién actúa allí? La persona que Lo cree. que creo, claro. Porque si tú no crees en ello, no vas a hacer nada. Entonces, el carácter, por medio de la acción del verbo, viene a evidenciar que es el carácter, que tú crees, que tú eres. Que si tú no haces, tú no eres. Entonces, tienes como esa percepción allí. Ya, pero entonces ahí está sonando como que tú dices, Dios es.
lo que hace. No, Lo que Dios hace es y lo que muestra quién hace es muestra Dios. quién es, correctamente. Ya, Yo, entonces, yo, a por ver, ejemplo, yo, en determinadas áreas, por ejemplo, en el área profesional, nosotros podemos determinar quién es la persona por medio de lo que hace. ¿Sí? No sé, ok, Antonieta es psicóloga, la reprogramador, Melanie es enfermera. Eso es una pequeña parte de lo que somos, pero no es lo que somos completamente. Yo, por ejemplo, si yo fuese futbolista o si yo, no sé, me gustara el béisbol o cosas como por el estilo, y yo tomara el bate y bateara, no pueden decir que Larry solamente es un bateador. claro. No tiene sentido, porque ahí lo que estamos haciendo es justamente ¿cómo sería? Estamos llevando al absurdo una sola característica, Sí, ¿sí? pero Entonces, hay algo también ahí, Larry, fíjate. Lo que tú acabas de describir es un rol. Larry como beisbolista es un rol de lo que él hace, no es su carácter, porque su carácter implica algo, la formación de lo que él es por la repetición de decisiones, por los modelos significativos, por la manera en que enfrenta el sufrimiento, ¿ok? Por la manera en que puedes evidenciar tus reacciones. claro, acuérdate que tú mencionaste que el carácter también formaba parte de lo que soy. O sea, el carácter es básicamente Es lo que de la eres. determinación de lo que soy. Ujú, Entonces, correcto. justamente, muchas personas se encasillan dentro de roles, como tú bien lo dijiste, se Ujú, encasillan en Es roles. verdad. No, yo soy Mi enfermera y profesión, ya, o yo soy o profesor exactamente. y ya, y no salgo de ser profesor. Entonces, cuando me ven en la calle, me tienen que tratar como profesor. No, porque somos mucho más que una sola cosa. Y ahí, ¿por qué voy con eso yo? Capaz me adelanto, ¿no? Justamente porque con Dios se hace lo mismo. ¿Me entiendes? Entonces, Uy, no te trata, adelantes, tiempo, te voy bueno, a pausar ahí. Y igual a las personas que están escuchando, vamos a guardar ese pensamiento, ¿ok? Porque lo vamos a ver más adelante. No se nos vayan a adelantar. Pero entonces, a ver, yo quiero saber algo. ¿Saben qué? A ver, la forma en la que nosotros conocemos a Dios es a través de la Biblia. Evidentemente, porque es el único libro, es su palabra, etcétera, etcétera, ¿ok? Sin embargo, voy a traer a colación algo que hablamos con Larry en, en dos episodios antes, ¿no? Que la Biblia muestra a Dios de forma antropomorfi, humanizada, chicos, para que nosotros entendamos, ¿verdad? Ya, humanizada, para que entendemos, para que podamos comprender a Dios, porque así nos identificamos, etcétera, etcétera. Ya, chévere. De aquí vienen dos preguntas. Pregunta número uno. ¿Eso quiere decir que existe la posibilidad que la Biblia misma, palabra de Dios, no explique a Dios o no describa a Dios, no. Sí, eso explica a Dios en su plenitud. Porque obviamente Dios, siendo una divinidad, es mucho más grande que las características humanas que se le atribuyen. Entonces, si la Biblia lo está explicando solo desde características humanas o similar, para que entendamos, implica que no puede estar explicando a Dios completo. Sí, no, no, sí. claro, claro, es correcto. La Biblia no es ontológicamente exhaustiva. O sea, no abarca todo, es relacionalmente suficiente. Es decir, la revelación que la Biblia hace de Dios es una revelación progresiva y está limitada al intelecto del receptor. Por eso la Biblia dice, Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Eso es como en el caso de un terapeuta. Un terapeuta traduce conceptos complejos al nivel del paciente. Eso no distorsiona la verdad, eso simplemente la hace accesible. La Biblia no reduce a Dios, reduce la complejidad de Dios para que no sea incomprensible para el ser humano. Entonces, viene mi segunda pregunta. Ya. Lo que explica la Biblia sigue siendo Dios, aunque de forma simplificada, digámoslo así, para que lo entendamos. Chévere, lo acaban de decir ustedes. Sin embargo, la Biblia, al atribuirle a Dios características humanas, emociones, todo esto, lo está volviendo más como nosotros. Pero Dios, evidentemente, no es como nosotros, solo es para que lo entendamos. Eso podría llegar a significar que realmente Dios no tiene emociones o no... ¿Entiendes? Porque, o sea, a Dios se le atribuye la ira, la tristeza, la felicidad, el amor, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si Dios
Si esas son emociones humanas, porque son cosas que nosotros vivimos y por eso es que lo dice, para que lo podamos entender, pero Dios no es como los humanos, entonces puede que no sea verdad que Dios tenga todo ese tipo de emociones. O sea, puede que su carácter no esté involucrado con todas esas emociones, con la ira, con todo eso. ¿Sí me Sí, o entendieron? sea, ahí tenemos dos partes. O sea, Ok. podremos ver esa respuesta la podremos separar en dos partes que son como dos perspectivas completamente diferentes. Ujú. La primera perspectiva es justamente la que tú mencionas, es simplemente la ejemplificación por medio de cosas que nosotros conocemos para poder comprender. Yo siempre pongo muchos ejemplos, como se han dado cuenta, como el ejemplo del beisbolista, como el ejemplo de lo del WhatsApp, son ejemplos. Esos son simplemente ejemplos, pero se comprende por medio del ejemplo. ¿Por qué? Porque hacen ustedes mentalmente justamente lo que sería una comparación con experiencias previas que ya han tenido. Entonces, ya a razón de eso, ¿sí? Comprenden. Por ejemplo, en Venezuela. ¿Cómo se le dice en Venezuela a las mujeres que son bien celosas y bien bravas en ese sentido, bien agresivas así? Guayma. ¿Cómo se le Guayma, dice? ¿Y por qué se le dice cuaima? ¿Qué es la cuaima? Un una animal, ¿no? Una serpiente. Entonces, una serpiente. alguien, la serpiente cuaima lo mordió. Alguien pasó por ahí y la cuaima se le tiró encima. Entonces, viene por medio de la ejemplificación el que así se le diga a este tipo o sea, a las mujeres que tienen esta característica, ¿no? ¿Eso quiere decir que estas mujeres son serpientes? No. No, ¿verdad que no? Entonces, esa sería la primera perspectiva. El hecho de que utilicemos ejemplos para explicar algo no indica que sea, o sea, que la persona se convierta o el ser se convierta en eso que estamos diciendo. Y la segunda perspectiva sería justamente de la conversación previa. De Dios viene todo, entendiendo a Dios como la causa primaria de la existencia del todo. Entonces, si de Dios viene todo, es insensato, o sea, es absurdo que Él no pueda tener todo. ¿Entiendes? O sea, si yo soy el creador de Facebook, por poner un ejemplo, no creen que no tengo acceso a sus cuentas. O sea, yo tengo acceso a todo porque soy el creador. Entonces, no, es imposible que yo no tenga acceso a lo que yo quiera tener acceso. Entonces, sí, si de mí viene todo, porque yo lo hice, porque yo lo creé, porque de mí emana, evidentemente yo también puedo llegar a tenerlo. Entonces, allí, por ejemplo, hay una cosa que a mí me da risa, porque, por ejemplo, este tipo de paradojas. Una paradoja básicamente es un problema que no tiene una resolución lógica, ¿ya? Esa es la definición de paradoja. Eh, esta paradoja que la gente pone, que siempre dicen, si Dios es omnipotente, se puede crear una piedra tan grande, Que que no él la mismo puedo no pueda mover. levantar. Ya. Bueno, la respuesta es sí, sí puede. Y de hecho ya lo hizo, viéndolo desde la perspectiva cosmológica cristiana. ¿Por qué? Porque Dios creó una montaña. ¿Jesús podía levantar montañas? No. O sea, él, al ser omnipotente, al ser el creador del todo, él todo lo puede. O sea, toda la lógica que nosotros conocemos, todo lo existente para nosotros y lo no existente, él puede tenerlo o no tenerlo. O sea, él decide qué hacer con ello, porque de él emana todo. O sea, no hay otra manera. Entonces, tenemos estas dos perspectivas Y acerca de esa yo, realidad. y yo añadiría una tercera, porque lo que pasa es que nosotros vemos las emociones, especialmente en este tiempo, la gente ve las emociones como algo problemático, como algo inestable. Y entonces siempre estamos hablando de que no, porque las emociones, porque me controlaron mis emociones, etcétera, etcétera, ¿no? En realidad, Dios tiene las emociones, nosotros podemos atribuir a Dios las emociones entendiéndola como que Él responde afectivamente a realidades morales. Por ejemplo, la ira divina de Dios, o la ira divina, perdón, no es una descarga de rabia, es un juicio ético. El amor de Dios no es un apego ansioso, es un compromiso deliberado. Entonces, cuando nosotros hablamos de sentir emociones, las personas emocionalmente sanas sienten, pero no son gobernadas por ellas. En el caso de Dios, estas emociones serían una expresión sin distorsión, sin trauma, sin egocentrismo, de lo que es una respuesta evaluativa ante un significado, ante algo que está pasando. Dios observa una situación y reacciona a ella, o sea, actúa en función de lo que esa situación amerita. Nosotros simplemente sentimos y explotamos, sentimos y lloramos, sentimos y reímos, Y, etcétera, ¿no? y ahí te interrumpo. Básicamente, no te proyectes en Dios. Porque ¿sabes cuál es Qué el problema? bueno que El problema es dijiste que, eso. sí, es que el problema Qué bueno es que ese. dijiste eso. Pero a ver, porque eso también abre a la siguiente pregunta. Ya.
Maravilloso. De hecho, voy a rescatar porque tú dijiste al inicio de tu comentario, dijiste que, ajá, claro, la cosa es que nosotros, ¿verdad? Conocemos a Dios desde las experiencias que nosotros tenemos o desde el conocimiento que nosotros tenemos. Ya. Bueno, ya me la respondieron, pero la siguiente pregunta de eso viene con esto. Si nosotros, ¿verdad? Nosotros conocemos a Dios o percibimos el carácter de Dios a partir de experiencias previas, ya sea con otras personas o de conocimientos que hemos adquirido. Es normal, yo creo que de hecho he escuchado decir que es normal que los niños chiquitos conozcan el concepto de Dios a través de cómo es su papá o cómo es su mamá y no sé qué. Ahora, nosotros tenemos la capacidad como seres humanos de llegar a conocer a Dios fuera de estas experiencias. ¿Podríamos o cómo podríamos aprender quién es Dios o conocer quién es Dios o conocer su carácter sin mancharlo o sin mezclarlo con las experiencias previas que hemos tenido nosotros o con los conocimientos previos que nosotros tenemos, para poder tener un concepto un poquito más neutral, voy a decir, o más limpio de lo que es Dios, más objetivo, en vez de manchado por nuestras propias experiencias? ¿Cómo hacemos nosotros? Mira, hay un filósofo que ya hizo eso. ¿En serio? Hay un filósofo que hizo eso. Y él tenía una frase que era cogito ergo sum. Y todos la conocen, pero no en ese idioma. La frase significa pienso, luego Y existo. luego existo. Este filósofo se llamaba René Descartes. Y él justamente lo que hizo, más que todo para determinar, él era creyente, ¿no? Pero para determinar realmente qué venía con nosotros, qué cosas eran buenas, qué cosas eran malas, qué cosas aprendí malas que considero buenas y qué cosas aprendí buenas que considero malas. O sea, para él desapegarse de todo el conocimiento, llamémoslo así, o toda la experiencia que había tenido, él hizo como una especie de planteamiento metodológico, podríamos llamar, que constaba en cuatro partes para poder ejecutarlo. Eh, Hay dos que son las más importantes para mí, realmente, que es la primera era que él se iba a desentender, o sea, era como que iba a hacerse el loco, por decirlo de alguna manera, de todo lo que ya había vivenciado antes, para poder experimentar las cosas sin un prejuicio, ¿sí? Entonces, él iba a hacer eso, pero para poder hacer eso, él tampoco quería llegar a un punto donde de repente cometiera actos inhumanos, ¿ok? Por el hecho de querer experimentarlo todo, para determinar realmente, sin prejuicio alguno, qué cosas son correctas y qué cosas son incorrectas. Entonces, él para poder hacer esto, ¿qué dijo? Dijo, voy a agarrar la moral, o sea, la ética, la forma de pensar bajo determinada visión, lo que fuera, de alguien que yo considero que es bueno, que no significa que sea una persona inmaculada, excelente, perfecta, pero sí alguien que yo considero que es bueno. Y mientras yo experimento para determinar sin prejuicio qué cosas son buenas y qué cosas son malas, para no volver una persona sin límite, yo me voy a atar, y él lo llamaba a esta moral, no me acuerdo ahorita la palabra, pero la significaba como moral de respaldo, ¿ya? Entonces él se iba a atar a esta moral de respaldo de una persona que consideraba buena, que era casualmente una persona creyente. Y así él fue experimentando, experimentando cierto tipo de cosas. No fue que se volvió loco en la vida e hizo desastre, más bien todo lo contrario. Pero sí iba determinando qué cosas estaban correctas y qué cosas estaban mal. Nosotros con Dios podemos hacer lo mismo. Entonces, esto es una invitación riesgosa, claramente. O sea, yo quiero que también entiendan que todas acciones tienen consecuencias, algunas positivas, algunas negativas. Y esta es una invitación un poquito riesgosa. Entonces, si usted va a hacer esto, eh, tiene que tener una moral de respaldo, ¿ok? Una moral secundaria. ¿Qué significa esto? Que van a haber cosas que usted se va a atar a una moral de otra persona que usted considere buena para poder hacerlo, pero así puede experimentar a Dios sin prejuicio. ¿Qué significa experimentar a Dios sin prejuicio? Bueno, experimentar a Dios sin religión, experimentar a Dios sin que lo que mi mamá me dijo, lo que mi papá me dijo, lo que el pastor me dice, lo que el anciano me dice. Eso significa experimentar a Dios sin prejuicio. Pero Leyendo, evidentemente. Sí, continúa, continúa. sí, sí, hay algo interesante allí, ¿no? Eso, como tú hablas de la moral, eso es la moral provisional, la de Provisional Descartes. la palabra. Pero en psicología lo miramos desde esta perspectiva. Hay, a veces necesitamos una reconstrucción cognitiva emocional, o sea, intelectual y emocional, del objeto con el que nos relacionamos. Está fundamentado en la teoría de Bowlby, por ejemplo, que nosotros cuando somos pequeños, en función de cómo nos relacionamos con nuestros cuidadores,
aprendemos o desarrollamos un patrón en nuestra cabeza acerca de cómo son las relaciones y tendemos a generalizarlas. Así que si tuvimos padres que nunca nos prestaron atención, que nunca estuvieron allí presentes para nosotros, pues nosotros desarrollamos un tipo de esquema en nuestra cabeza que dice, bueno, ok, la gente nunca me va a ayudar, mi pareja nunca va a estar para mí, entonces yo tengo que ser de tal o cual forma. Eso implica que cuando yo voy a conocer a Dios, o cuando conozco a Dios, proyecto esa misma experiencia, como tú dijiste, distorsiono a Dios por mi historia, por mi experiencia. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una descentración intelectual, una descentración cognitiva. Separo la realidad, esto es lo que yo viví y esta es la persona que quiero conocer. No se hace solamente con Dios, también se hace con la pareja, ¿no? Esto fue lo que yo tuve como familia, ¿verdad? Pero esto es lo que tengo como familia ahora, de manera que puedo hacer esa diferenciación. Ya va, Y ya va, ya luego va. hago, Pero es que eso suena ajá, bonito en la teoría, o sea, de que me hablan de la moral provisional y todo. Chévere, porque tiene sentido, obviamente, ¿no? Pero ¿y eso en la práctica cómo se hace? O sea, si ya una persona, un simple mortal como yo, escucha lo que le están diciendo, ¿cómo hace eso? Pero es que ne- primero tienes que llegar a un nivel de madurez que te permita hacerlo. Porque, ¿sabes cuál es uno de los problemas? Que nosotros, como seres humanos, para generalizar, ¿qué hacemos? Todo lo que nos frustra, lo que no nos gusta, lo que nos hace sentir mal, lo proyectamos en otro. O sea, la responsabilidad se la damos al otro. Entonces, por ejemplo, estamos aquí nosotros tres y de repente Melanie dice algo. Yo digo, no, es que Melanie me hizo sentir mal. No, Melanie opinó, dijo lo que dijo y yo me sentí mal. Entonces, lo mismo pasa con Dios. ¿Cómo podemos llegar a conocer a alguien a nivel general, no solamente a nivel conceptual? ¿Cómo podemos llegar a conocer a alguien si la responsabilidad de lo que estamos conociendo se lo estamos dejando a la otra persona? pero ahí Nosotros la tenemos que palabra tomar clave es parte. relación, Es que nosotros tenemos que tomar parte de manera activa correcto, para conocer a alguien. Y tomar correcto. parte de manera activa y tomar parte responsable son dos cosas, porque yo, por ejemplo, un ejemplo, no sé, quiero coquetear con una muchacha, entonces tengo que escribirle. Entonces yo le escribo y no sé qué. Pero ¿qué pasa? No me responde. Entonces, no, que ella es no sé qué y que ella no. O sea, de repente yo en mi conversación soy aburrido. Entonces yo tengo que buscar la manera de no ser aburrido. Entonces yo tengo que tomar parte de la responsabilidad. Y como decía Antonieta, yo no puedo proyectar justamente lo que viví en otras relaciones con esta nueva relación. Imagínate, vamos a poner un ejemplo de relaciones amorosas, ¿no? La persona, una muchacha, tuvo un novio y este novio era lo peor. Le pegaba, le era infiel, de todo. Entonces, ok, terminó esa relación. La muchacha quedó muy dolida y va y se consigue otro noviecito a lo largo del tiempo, ¿no? Después de un tiempo se consigue, conoce una persona, le gusta, pero entonces siempre anda con él. ¿Y qué estás haciendo? ¿Y dónde? ¿Y con quién? Y este muchacho o sea, no tiene, nunca le ha sido infiel, nunca nada, pero ya está responsabilizando a esta nueva persona de lo que pasó previamente con otra persona. Nosotros no podemos agarrar y decir, no, porque mi mamá era, mi papá era, no sé qué, porque el pastor, porque la iglesia, que la religión, para culpa de Dios. O sea, ¿dónde está ahí la responsabilidad de nosotros mismos dentro de la Eso, relación? y eso implica darle lo que llamamos integración narrativa, eso implica darle a la historia un marco más amplio, ¿ok? No asumir una premisa que me va a llevar a una conclusión falsa, no es decir, mi pareja anterior fue un hombre sin gracia, por no decir un desgraciado, ¿verdad? Y eso significa que todos los hombres van a ser así. No, no es correcto, no debo generalizar. Debo conocer, darme la oportunidad de ver la historia y de releer la historia de entender que no es mi herida la que va a leer eso. Nosotros muchas veces leemos la vida de los demás a nuestro alrededor desde nuestras heridas y tengo que aprender a diferenciar lo que la persona es de lo que yo estoy leyendo y Sí. para eso necesito una palabra clave, conocimiento. ¿De quién? De mí mismo, No, de poder saber quién soy yo y de la otra persona. y de algo más importante todavía, de la realidad. Claro, la otra persona vendría Porque, siendo la realidad, sí, claro. porque, perdóneme, pero la realidad no está aquí. O No, sea, la realidad es inherente a nosotros. O sea, existe a pesar de nosotros. Y la cosa está en que nosotros, tú no has escuchado, yo he escuchado esa frase. No, esa es su verdad. ¿Cómo que esa es su verdad? O sea, ¿es la verdad o no es la verdad? Porque la verdad es un absoluto. O
sea, no podemos llegar al punto de ser relativistas. Está bien que hay cosas que son relativas, pero hay otras cosas que son absolutas. Igual que Ahora, hay cosas que son objetivas y hay cosas que son subjetivas. Dime, Melanie. justamente te quiero interrumpir en este punto que estás diciendo. Estás hablando de una verdad, o sea, de lo absoluto y lo relativo, lo subjetivo y lo objetivo. Hablando de las percepciones, o sea, lo que yo percibo y lo que es, quiero volver a... bueno, quiero preguntar, entonces, ¿por qué pareciera o por qué la mayor parte del tiempo las personas perciben a Dios como un Dios que cambia? Como si a lo largo del tiempo, o sea, porque ya, volviendo al tema de que, obvio, no, Dios no cambia, punto, pase lo que pase, ni un punto, ni una coma, no sé qué, la palabra Dios no cambiará. Entonces, ¿por qué pareciera que a lo largo del tiempo, desde Antiguo Testamento, Nuevo Testamento a la actualidad, Dios cambió, Dios hizo un cambio? Es que No, Dios no cambia. ahí hay una falla en la comprensión de lo que sucede dentro de las escrituras. Correcto. ¿Por qué? Primero, porque como ya habíamos hablado previamente, la parte esta de los roles, de las características, del carácter, etcétera, que en un momento, imagínate, este es un ejemplo que puede calzar perfecto. Cuando dicen, "Ah, ay, yo nunca lo había visto él molesto, Ujú. y siempre que es tan bueno, y mira, se molestó. Entonces, ¿quiere decir que el hombre cambió? No. No, quiere decir que conociste algo nuevo del hombre, ¿sí? O sea, O más nosotros, que eso, quiere decir que la persona tiene la capacidad de ajustar su respuesta de acuerdo a la situación y a la conducta del otro. No porque sea inconsistente, todo lo contrario, es porque es contingente, es relacional. Eso es como que tú me digas, la mamá regañó al niño. Oh, entonces ahora la mamá es mala, ella cambió. No, ella no cambió, ella está corrigiendo una conducta. es que justamente el problema allí es que lo encasillan. La mamá regañó al niño, entonces es una regañona. Ahora la Ujú. mamá es regañón. Antes era chévere, ahora es regañona. No tiene nada que ver, porque nuevamente, nosotros somos seres muy amplios en todos los sentidos. Entonces nuestras características, nuestra forma de ser, no se encasilla en una sola cuestión. No es que este es el enojón, este es el En una alegre. relación, claro, y en una No relación, solo las tiene relaciones son sentido. dinámicas, las relaciones no son estáticas, no siempre yo voy a Pero estar aquí pues, con una carita feliz, independientemente de lo que pase a mi alrededor. O sea, reaccionamos, o mejor dicho, no, actuamos en función de lo que se requiere. El sí, cambio pero está en la igual, relación, no en la esencia. igual allí como seres subjetivos pasa algo interesante. Y es que nosotros cambiamos nuestro punto de apreciación con respecto al objeto que se está observando. Entonces, por ejemplo, cuando uno es niño, de 3, 4 años, tú las cosas las tienes altas siempre, ¿sí o no? Porque tú no tienes el tamaño, entonces todo te queda alto. Entonces tú dices, no, eso está muy arriba, está muy alto, no alcanzo. Pero a medida que vas creciendo, crece tu estatura, entonces ya no. A mí ahorita, por ejemplo, las cosas me quedan bajas donde me encuentro, ¿ya? ¿No? Y a Pero veces tú eso vas quiere a una decir, casa donde no, vivías no, antes y tú no, dices, oye, yo creía que esto era más alto de lo que es. pero perdón, la cuestión es, las cosas me quedan bajas. No, las cosas siguieron siendo Siempre iguales. estuvieron así, siempre estuvieron así, pero ¿qué pasó? ¿Quién cambió? La Cambié percepción yo. tuya. Entonces yo Ujú. cambié mi percepción acerca del objeto. Por ejemplo, esto probablemente les ha pasado, ven una película o una serie o lo que sea que les guste y la veían de niño y decían, wow, qué cosa tan chévere y no sé qué, o un juego, lo que sea. Y de repente crecen y la vuelven a ver y dicen, pero esto es una bobada. Y yo no entiendo cómo me gustaba, si era O los una efectos tontería. especiales de las películas antiguas. Bueno, pero Exactamente, exactamente. Entonces, entonces, en el ¿cambiamos caso, nosotros o cambió lo que estábamos observando? Y por eso claro, digo, no podemos nosotros. llegar al punto de ser relativistas y pensar que todo es en base, porque ¿cuál es el problema del relativista? O del relativismo o de la subjetividad, cuando se lo toman como absoluto. Justamente que piensan que todo nace a partir de uno. Entonces, uno es el centro del Es universo. una visión egocéntrica, claro. Sí, y todo es lo que cambia, todo, o sea, es a partir de mi visión. La realidad se construye a partir de mi visión y no es así, o sea, la realidad es la realidad, es Dios algo, es como Dios. decía, inherente. Entonces, Pero a ver, esa te pregunta me la hiciste la última interrumpo. vez. ¿Dios existe porque el ser humano cree en él? No, Dios No, Dios existe, punto. existe aunque el ser humano crea en él o aunque no crea, porque no importa uno para que algo exista. Sí, pues es inherente, o sea, no depende de nosotros la existencia de eso también. ¿Qué significa? O sea, ergo, ¿qué significa? No depende de nosotros el cambio de Dios porque realmente es que Dios no ha cambiado, el que cambió fue uno. Pero te interrumpo. Y en el caso de
a ver, por ejemplo, ya, en el caso de la historia de Noé, ¿ok? De la historia de Noé, en la que en la Biblia dice que Dios como que vio cómo actuaba la humanidad y se arrepintió de haber creado a la humanidad. Si Dios no cambia, si Dios es un ser perfecto, por ende, aparte de que sabemos que puede ver el futuro, no sé qué, y de paso no cambia, su carácter no es cambiante, por ende, bueno, yo creería, en mi ignorancia, que su carácter no sea cambiante también implica que no es el tipo de ser o de persona de ser que va a decir como que, ahora sí, no, bueno, ya no, 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 bueno, sí, no, bueno, ya no. Entonces, Es que ¿qué pasa allí, con el No, caso de no, no, Noé? no, no. Es que, es fíjate, que, a ver, responde tú, yo después de mi respuesta. ok, la palabra hebrea que se utiliza en la Biblia para decir que Dios se arrepintió es Nacham. Y Nacham Ajá. no describe culpa moral. No es como que, oh, hice algo malo, me arrepiento de haberlo hecho. No, es quebranto relacional. O sea, él no cambia de opinión como quien improvisa, ¿ok? Él responde con coherencia al deterioro moral humano. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que se refiere allí no es un error cognitivo, es un dolor empático. O sea, siento dolor por la decisión tan fatal que tomó el otro. Es como cuando los padres ven que, oye, a pesar de que le enseñé esto, que le hablé de esto, que le dije, que no sé qué, terminó haciendo tal cosa o tomó una tal decisión que va en detrimento de él. ¿Cómo me siento yo? ¿Me arrepiento de haber tenido ese hijo? No, no me arrepiento de haber tenido ese hijo. ¿Siento dolor empático? Sí. ¿Me duele lo que está haciendo? Sí. A eso se refiere. Ahora que la Biblia está escrita en lenguaje humano y del hebreo al español hay un marco interesantísimo de significado, ¿no? Entonces, que nosotros digamos se arrepintió y lo interpretemos una vez más desde nuestra limitada concepción de arrepentimiento no significa que eso sea lo que se aplique a Dios. ¿Qué ibas a decir, Larry? Primero que todo, iba a basarme igual que tú en el punto etimológico. O sea, ¿en qué fue escrito la Biblia? ¿En qué idioma? En Hebreo, hebreo arameo Hebreo y uno y más. griego, y griego. ¿Ya? griego, Porque fue escrito en tres idiomas. Ahí los conquistadores tienen que estar activos. Hebreo, arameo y uno más. griego, Ya. Griego. No, según tu griego. Yo, ¿qué sí. dice el público? Ya, bueno, el punto es que justamente la traducción es importante, es significativa. Más allá de la traducción, vayamos a lo que mencionó Antonieta, que es el punto de la coherencia. Porque esto es coherente con lo que Dios ya había hecho antes. ¿Qué pasó en el Edén? Que pecaron, Tomaron entonces una decisión, los sacó tomaron del la decisión de Edén. no estar con Dios y Dios les dijo, está bien, no quieren estar conmigo, no estén, ¿Pero por qué? ¿Por qué? porque Dios los hizo libres, pues. No, sí, evidentemente Dios nos hizo libres, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Adán y Eva con lo del árbol este? De la sabiduría y el Que, conocimiento y la cosa. ¿Qué fue lo que Y le si lo dijo? que comía, no, o sea, morirían. como que, exacto, no coman de eso porque si comen morirán. Ya, ahora yo pregunto, ¿quién es la vida? Dios, Dios, ¿Y qué significa comer del árbol? pasar tiempo con él, ¿no? no, al No, o sea, revés, comer del Ah, al decidir no árbol revés. estar con Dios, no decidir estar Ah, con exacto, rechazar la Dios. exacto, ya, ya, vida, Yo no ya. elijo la obviamente. Buscar vida. como que tu propia sabiduría, tu propio conocimiento. Como yo No, quería tener mi No, propio... pero No, que ese vida, nivel más básico. Mira, si yo no elijo la vida, ¿qué elegí? elegí la muerte. La elegí muerte. la Si yo no muerte. elijo la vida, elegí la muerte. Ahora, la cuestión es, porque no fue una muerte inmediata justamente porque somos seres vivos, entonces viene la descomposición, todo este tipo de cuestiones. Pero ¿por qué me voy yo a este punto que parece lejano y no tener ningún tipo de relación? Porque Dios es vida. Sin Dios, siendo la causa prima, como lo hablamos filosóficamente, no existe nada. ¿Qué significa esto? Que entonces si nosotros nos separamos de Dios, ¿qué vamos a obtener? Nos La separamos muerte. de la vida, nos Muerte. separamos de la ¿Qué vida, hicieron las morimos. personas antidiluvianas? Se separaron Se Se separaron de separaron de la Dios. vida, Entonces, ¿cuál es la consecuencia lógica de ello? y se morir. mueren. ¿Y qué, y Que qué, se qué, desvivan. En qué- este podcast no aceptamos esa palabra. qué le dijo Dios a Adán y Eva después de haberles dicho que, bueno, que la consecuencia lógica de su actuar iba a ser la muerte? ¿No les hizo una promesa? Sí, que les iba a dar otra vez la opción de La tener vida La oportunidad, ¿verdad? Por redención. medio de de Jesucristo. un Mesías, que ya sabemos quién es, evidentemente ellos no sabían, que les iba a dar la oportunidad de... ¿Por qué Y Dios hizo que Caín se fuera lejos o sea, por qué se me fue la palabra, lo excluyó? Por qué hizo eso? lo desterró. Lo desterró. ¿Por qué Dios hizo eso? Porque por su decisión de no estar con la vida, Dios lo tenía que... O sea, tenía que Es que separarlo, ¿no? Caín no solamente no decidió no estar con la vida,
Caín Si no decidió decidió. erradicar la vida. Ujú, Exacto. ujú. Entonces, si yo quiero proteger la vida, ¿verdad? ¿Qué yo tengo que hacer? Aíslo aquello que la quita. Exactamente. Por algo existen las cárceles, Ujú, ujú, ¿verdad? exactamente. Entonces, en el diluvio, no es que Dios fuera incongruente que dijera, ay, me arrepentí. No, porque Dios que está haciendo lo mismo que está haciendo desde el inicio, protegiendo la vida. Eso es lo que Dios está haciendo, lo que ha hecho, lo que De hizo hecho, y lo los que ocho hará. que escogieron la vida siguieron vivos. Y no solo eso, no solo eso, porque si al caso vamos, ¿cuál es la diferencia entre lo que pasó en el diluvio y lo que va a pasar cuando Cristo venga por segunda vez según la doctrina adventista? No hay ninguna, No hay ninguna no hay diferencia. ninguna ¿Por diferencia. qué? Porque el punto de Dios siempre ha sido proteger, preservar la vida. Ese es el punto de Dios. ¿Por qué Dios envió a Jesús? Para Para que todo aquel preservar que le la Para crea vida, dar no vida. se claro. pierda, mas tenga vida eterna. Ujú. Entonces, el meollo de todo el asunto de Dios siempre ha sido preservar la vida. Y ahí es donde uno dice, donde la gente dice, Dios nos ama tanto, ¿verdad? Que porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, Dios siempre está pendiente de preservar la vida. Pero ¿qué pasa? A veces, para preservar la vida, ¿qué hay que hacer? Sacar Amputar. lo que le radica, ¿no? Erradicar, exactamente. Imagínate, yo tengo un jardín lleno de flores preciosas y de repente me doy cuenta que hay una maleza. ¿Qué va a hacer la maleza con Ya, mis flores preciosas? Dañarlas, las va a claro, tengo que dañar. sacar la maleza. Me las va a erradicar. O Entonces, igual, ¿qué tienes tengo que un hacer? accidente y se te está pudriendo una pierna, hay que ¿Qué cortar la tengo que pierna hacer? porque Tengo que necesitas preservar erradicar, la vida, claro. exactamente, porque el objetivo primario es preservar la vida. Ujú, Sí, ese es el objetivo primario según la cosmovisión cristiana de Abraham, ¿no? Abrahámica. Ese ujú. es el objetivo primario, o sea, preservar la vida. Todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho para preservar la vida. Entonces, claro, tú lees ahí y tú dices, no, se arrepintió. Entonces, ¿por qué no dice que se arrepintió con Caín? Y Exacto. por qué con cada excepción que ha ocurrido no dice se arrepintió? Porque ese no es el punto. O sea, Dios no se arrepintió. Dios lo que estaba haciendo era proteger la vida. Y ahí Ya, Y hay una entonces obviamente, figura. quiero Sí, continúa. desbloquear lo que ustedes dijeron antes. Les interrumpo. ujú, Quiero ujú, desbloquear de lo que estábamos hablando al inicio, ¿ok? Que dije, guarden este pensamiento. Ese pensamiento estaban hablando acerca de lo de, o sea, que se aclaró que no es que somos lo que hacemos, ¿ya? ujú, ujú. Sin embargo, que nuestras acciones Evidencian. demuestran, exacto, demuestran, evidencian el carácter que tenemos. En este caso, el carácter de Dios. Ujú. Yo quiero traer a colación no voy a decir controversia, pero bueno, digamos que como que el debate que más hay, que es el Dios del Antiguo Testamento versus el Dios del Nuevo Testamento. Y ya me imagino que ustedes habrán escuchado esta historia de que no, porque el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento no son el mismo Dios, porque, a ver, completo toda la pregunta, porque, a ver, entonces, ¿por qué el Dios del Antiguo Testamento se veía más justo en el sentido de las consecuencias eran más notorias? En el caso de Israel con lo de la cruz de bronce, ¿no? Que el pueblo de Israel se separó de Dios, entonces los picaron las serpientes. ¿Qué pasó? Obviamente Dios se retira, porque bueno, si tú no quieres estar conmigo, no estés conmigo, pero también se retira su protección. Chévere, consecuencia de tus actos. Pero entonces, ¿por qué más adelante, en el caso de, o sea, en el Nuevo Testamento, los fariseos estaban haciendo desastre? O sea, los fariseos hacían desastre. Los fariseos, por conveniencia propia, encarcelaron al que tenían que encarcelar por conveniencia del grupo de fariseos o desvivían a quien tenían que desvivir por la misma conveniencia. Pero ahí no parecía, no se percibía como que Dios le mandaba una consecuencia. O lo mismo, si Jesús y Dios son el mismo, evidentemente, porque lo son. Entonces, ¿por qué parecía que Jesús a ese tipo a ese tipo de De actuar. actos que están, ajá, de actuar, de acciones que están incorrectas, no parecía que les castigara como lo hacía el Dios del Antiguo Testamento? Entonces, ¿cuál es esta secuencia de este cambio que supuestamente ocurrió entre un testamento y el otro? Mira, Mira, te lo van a explicar con Piaget. Estoy segurísimo. no, ¿No? no se me ocurrió Con Piaget, Vico. fíjate. No, Claro, pero porque ahora lo tienen que explicar con Piaget en también. la parte, piensa en la parte de los niños, ¿no? El desarrollo De moral, edad de dices tú. edad, de edad de edad, ¿no? Pasan determinados factores en el cerebro no psicológico, entonces tú no a Ok. todos los niños les explicas igual. Y ahí también entra lo que sería los estadios morales de Colbert.
también. Con Colbert Entonces, sí. Ok. ¿con cuál me lo ibas a explicar entonces? Sí, Dale, con Colbert explícame. sí. Sí, pero antes de eso, mira, hay algo interesante allí, ¿no? Hay varias aristas en lo que estás planteando. La primera es que cuando la gente dice que el Dios del Antiguo Testamento era vengativo, etcétera, y el Dios del Nuevo Testamento era todo amor, está ignorando la realidad completa, porque en el Antiguo Testamento también hay misericordia. Caso de Oseas, por ejemplo. ¿No? Y el El maná, caso de Caín, el maná, todo, hay misericordia, ¿ok? el que En- salieran de Egipto. Ujú. Y en el Nuevo Testamento también hay juicio, también hay juicio. Apocalipsis, Mateo 23, Mateo 24, o sea, hay juicios. Entonces, la No, gente piensa perdón. como que, Y ajá, Esteban, por ejemplo, ajá, hay juicios. Entonces, y ¿qué? a los ladrones. No le dijo a uno que no, que tú no vas para el cielo y ya. Y al otro sí le dijo, No tú le sí digo. vienes conmigo. Pero, pero fíjate, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa que nosotros, una vez más, estamos tratando de encasillar a Dios en nuestra visión de temporalidad y en nuestra definición de justicia. Nosotros creemos que, y ahí sí, bueno, ahí sí tomo, está bien, la rey sí toma pie, ¿no? Nosotros creemos que, como niñitos, que la justicia es inminente. Si yo te pedí prestado algo y tú no me lo quisiste prestar y luego te chocaste con una silla cuando diste la vuelta, eso te pasó porque no me lo prestaste. O Bien sea, hecho. bien hecho, te pasó porque no me lo prestaste. Entonces, nosotros estamos colocando en Dios también eso y eso no es así. No es así. Dios no ha cambiado, no ha cambiado. Las consecuencias de Dios siempre educan y el objetivo de Dios siempre es la restauración interna, siempre es la restauración. Dios siempre es para salvación. La justicia de Dios es cada quien debe recibir lo que quiere recibir, lo que pide recibir. Como dijo Larry, si yo escojo la no vida, pues lo justo es que yo reciba la no vida porque me dieron esa libertad. Y si me dieron esa libertad y me la respetan, recibo lo que estoy pidiendo. Entonces, ¿qué pasa? Este Dios del Antiguo Testamento y este Dios del Nuevo Testamento no son dioses distintos, es un mismo Dios aplicando justicia pedagógica, aplicando misericordia redentora, pero también tomando en cuenta que a mayor madurez, mayor responsabilidad. Tú dices, a los fariseos no les pasó nada, ¿no? Veamos cuál es el final de la historia. No nos quedemos en el momento en donde crucificaron a Jesús. El final de la historia ya está contado en la Biblia. El que No, y ahí escoja yo no quiero hacer un vivir, no va a inciso. vivir eternamente. Punto. Yo ahí quiero hacer un inciso. Dale. En primer lugar, nosotros, o sea, bueno, las personas que son cristianas, ¿verdad? Que eso de estar pendiente que si van a castigar a los demás. Eso en primer lugar, o sea, Eso también Eso es tiene sentido. incorrecto. yo soy cristiano y entonces alguien hizo algo malo y yo lo que estoy esperando es que venga Dios o Jesús, bueno, lo mismo, ¿no? Para salvarme. No, no, no. Yo lo que estoy esperando es que este le den lo Le den suyo. duro. Eso en primer lugar, quiero hacer un inciso allí. O sea, a mí que me interesa que si castigan o no castigan, a mí que me interesa. No me interesa nada, porque yo tengo que estar pendiente de lo mío. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, Muy importante. Dios se molestó en el Antiguo Testamento. O sea, en terminología humana, ¿ok? En terminología humana. Dios se molestó en el Antiguo Testamento. Sí, Sí, ¿no? ¿verdad? Con lo Y del en el Nuevo cabrito ese, Testamento la se cosa esa de molestó. oro. También, obviamente, volcó las mesas del templo. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde está la diferencia entre un Dios y otro? Y Porque está de la acuerdo. diferencia, Larry, ahí, perdóname hacer el inciso a lo que tú estabas diciendo con Colbert. La diferencia es que a menor conciencia, más estructura externa. Y A a ver, ¿cómo mayor que es eso? conciencia, más responsabilidad. O sea, Obvio. Melanie, mira, si tú no puedes guiarte tú sola, Ajá. vamos a tener que tener a alguien encima tuyo que te diga, no Claro, hagas más esto, haz leyes. esto, no hagas esto. Ujú, ujú. Pero si, ¿qué es lo que pasa con los niños? No metas el dedo en el enchufe. O sea, pero ya cuando, ¿a quién de adulto le has dicho eso? Porque si te lo han dicho, bueno, hay que ir a una consulta psicológica con Antonieta, ¿no? O sea, ya a nadie de adulto le dicen eso. Lo Claro, hemos porque voy visto de la evidente. heteronomía, de que el otro me dice lo que es bueno y es malo, a la autonomía. O sea, yo entiendo lo que es bueno y lo que es malo. Yo desarrollo un conjunto de valores, de principios, etcétera, que son inherentes a mí, son propios para mí. O sea, Y tiempo. aquí, pero Entonces espérate, se escucha, podría porque esto es decir, importante. Espérate. Escucha esto porque esto es importante. ¿Cuál era la misión, si lo podemos colocar, de Dios en el Antiguo Testamento? como que llevarlos a la Canaán, como que protegerlos y llevarlos a Guiar, Canaán, ¿no? guiar a su Guiar, pueblo. Ajá. darle Ahora, ¿cuál estructura es la a un misión pueblo de que no Dios tenía en el Nuevo estructura. Testamento? ¿Cómo? Darle estructura a un pueblo que no tenía estructura, que Ahora, venía ¿cuál es de la otro. misión de Dios en el Nuevo Testamento? Que el reino de Dios venga a... Salvar. sa- Salvar. Exacto.
Bueno, Sea, siempre ha no es lo sido mismo salvar. guiar que salvar, porque si yo te guío, yo voy a estar encima tuyo diciéndote qué hacer. Pero yo te estoy guiando, yo te estoy explicando, yo te estoy orientando. Yo tengo que estar ahí pendiente de ti. Ahora, si yo te doy la oportunidad de que tú te salves, No te fregaste. porque es que yo te estoy dando la oportunidad de que tú te salves. Por medio de mí, Claro, por supuesto, pero te estoy dando yo la oportunidad de que tú claro. tomes acción, de que tú hagas algo. Ya yo no tengo que estar pendiente de ti. Tú tienes hambre, por ejemplo. Entonces, el Dios, por decirlo de alguna manera, del Antiguo Testamento, ¿qué hacía? Bueno, yo voy El y les doy maná. comida a todos los que tengan hambre, yo voy y les doy comida y tal. Ya. El Dios del Nuevo Testamento, ¿qué hace? El Dios Les del Nuevo enseñé a Testamento, pescar. vamos aquí separándolo, ¿no? Ajá. ¿Cuál era la misión? Decir, bueno, muchachos, aquí hay comida, que quiera venga y coma. Es que, fíjate, Entonces, yo lo veo, fíjate, porque todavía en lo que estás diciendo la gente puede percibir una diferencia, pero fíjate, no, yo lo veo de no, esta porque manera. Tú es la estabas pequeño, misión, es la claro, pero tú acción. estabas pequeño, a mí me interesaba Exactamente. enseñarte a que tú te pudieras valer por ti mismo. Si tú estás pequeño, a mí me interesa enseñarte a que tú te puedas valer por ti mismo, ¿verdad? Yo te enseño a cocinar, pero obviamente mientras no lo puedes hacer, yo te hago la comida, ¿ok? Pero tú llegas a la adolescencia, a la adultez, sigues viviendo conmigo. Dice, ma, tengo hambre. Prepárate comida, ya yo te Cocínate. enseñé cómo se hace, Exactamente. escoge tú Claro, o cómo sea, hacerla. lo que está diciendo Larry, no está haciendo todavía, o sea, lo que están diciendo los dos, no, ya no hacen distinción. A ver, les digo mi análisis y ustedes me corrigen, porque lo que yo estoy entendiendo es esto. Entonces, claro, tiene sentido que Dios no haya cambiado, porque no es que Dios, volviendo a lo que ustedes están diciendo, no es que Él cambió, es que nosotros cambiamos. Entonces, si nosotros vamos a seguir colocando a Dios en el rol de padre, ya otra vez, volviendo, desbloqueando lo que dijimos al inicio, hablando de los roles, si lo ponemos en el rol de padre, que es una de las cosas con las que se le compara a Dios, entonces, claro, tiene bastante lógica que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento ya no hagan lo mismo porque es que los hijos cambiaron. Se supone Crecieron que los diferente, hijos claro. crecieron, exactamente. Entonces, Ujú. ya en el Antiguo Testamento, ¿qué pasó? Este poco de gente, ¿verdad? Este poco de gente que estaba metida en Egipto, que tenía un poco de cosas que ellos no sabían qué hacer porque nacieron en Egipto, crecieron en Egipto. Entonces, vamos a sacarlos de Egipto. Y de hecho, tiene lógica que durante todo el Antiguo Testamento, Éxodo, ¿qué muestra? Las leyes, ¿qué muestra? Los ritos, ¿qué muestra? O sea, te estoy enseñando qué es lo que tienes que hacer. Pero cuando ya llegas en el Nuevo Testamento, que son los fariseos, que es gente que ya era estudiada, ya yo te di las leyes, ya yo te di los ritos, no sé, ya yo te dije lo que tienes que hacer, aquí ya deberías saber hacerlo. Entonces aquí Jesús no te está enseñando lo que ya tendrías que saber porque ya te lo enseñé antes, sino que te está diciendo, mira, si tú lo quieres hacer, Pero lo haces conmigo, ¿no? no, profundicemos un poquito más en eso, fíjate, porque, ok, lo estamos viendo a nivel de globalidad, de humanidad, pero es lo que Ok. pasa en cada persona en su relación con Dios. Es lo que pasa en cada persona en su relación con Dios. Cuando tú llegas a conocer a Dios al principio, ¿verdad? Muchas veces los conoces a través de los preceptos. Alguien te dice cuáles son las normas, qué se hace, qué no se hace, cómo se hace, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero tú vas desarrollando una relación con él. Entonces comienzas a comprender que cada precepto tiene un principio que está detrás de él. Tiene un fundamento que es lo que le da sentido a la norma y que incluso la norma puede irse modificando, pero el principio permanece. Y cuando esa relación se profundiza, entonces ahora estamos hablando de que la persona de Dios está tan ligada a ti que tú puedes tomar decisiones, identificar lo que tienes que hacer de manera más consciente. Entonces, no es que el pueblo de Israel era más inmaduro y ahora el pueblo de Israel del Nuevo Testamento era más maduro. No es como tal así. Es más bien que Dios siempre se mantuvo de la misma forma. Este soy yo funciono así, esta es la opción, míralo en Adán y Eva. Este soy yo, ahí tienen la libertad de escoger entre yo y lo que no soy yo. Míralo en Caín, míralo en Noé, míralo en Abraham. O sea, en todo tiempo Dios ha hecho la misma evolución que hacen los padres. Es como los padres con los hijos. Esto soy yo, estas son las normas de la casa, así funcionamos, así podemos convivir. Tú vas creciendo, tú vas tomando decisiones y las decisiones que tú tomas te benefician o te perjudican. Y a partir del hecho de que yo te doy la libertad de escoger,
también tengo que respetar el que tú asumas las consecuencias de tus decisiones. Como psicólogos, ¿qué es lo que más observamos nosotros que le cuesta a los padres hacer? ¿Qué es lo más difícil muchas Soltar. veces para los padres? Sí, dejar que el niño viva las consecuencias de lo que decidió. Porque el padre le dice, no, si haces esto va a pasar esto y si haces esto va a pasar esto. Pero no pasa porque el padre es cambiante, Dios no. Cuando Dios te dice, esta es una realidad, tú escoges entre ella y esta es otra realidad, tú escoges entre ella, ¿verdad? Las consecuencias de ambas las vas a vivir porque yo respeto tu libertad. O sea, no es que Dios haya, no es que haya un Dios en el Antiguo Testamento y un Dios en el Nuevo Testamento. Todos tenemos esa posibilidad de conocerle, de escogerle, de crecer con él, de dejarnos guiar por él, ¿ok? O de escuchar sus recomendaciones y de aprender de nuestras decisiones. Por ensayo y error, no lo sé. Por comprensión inteligente, no lo sé. Cada quien toma sus decisiones. De aquí una cosita, porque al final de cuentas ya entendemos que Dios no ha cambiado, pero la gente puede decir, no, pero es que el pueblo del Nuevo Testamento no conoció o sea, no tuvo como que el privilegio, llamémoslo así, de poder estar con Dios como los tuvieron los del Antiguo Testamento, Desde el Antiguo Ujú, Testamento. Ujú. ¿verdad? Pero ahí justamente se marcan lo que se llaman precedentes, ujú. ¿sí? Entonces, por medio de los precedentes, nosotros podemos partir, valga la redundancia, a partir de allí para poder hacer determinado tipo de cosas. Por ejemplo, todos tenemos electricidad en nuestras casas. Bueno, espero que todos tengamos, ¿no? Eso significa que tú, para tener electricidad en tu casa, tienes que construirla tú solo. Tienes que ingeniártela otra vez para hacerla. No, ¿No? ya ¿Por qué? alguien la Porque ya hizo. hay un precedente, Ujú. ¿sí? Entonces, el pueblo, a nivel de repente cognitivo, era igual, ¿sí? Tanto el del nuevo como el del viejo, era igual. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ya existían los precedentes. Entonces, esos precedentes son los que justamente permiten que la sociedad continúe avanzando. Si nosotros no nos vamos a fijar en los precedentes, entonces nunca tendríamos un progreso, nunca habría un avance. Por ejemplo, la matemática. Entonces, tendríamos que reinventarlo todo simplemente porque no queremos considerar el precedente. No Ujú. funciona así. Planteamos precedentes, se establecen, que es lo que conversábamos de los axiomas la última vez, y a partir de allí nosotros arrancamos y continuamos nuestro camino progresando. Entonces, lo que Dios ya enseñó una vez, ¿para qué te lo va a enseñar dos y tres? O sea, tú pasaste el primer grado y te quieres quedar en el primer grado eternamente. No se puede. Tú tienes que seguir avanzando. Ya tienes las bases, ya existe el precedente, lo que tienes es que seguir avanzando. Entonces, Y aún así, si decidieras quedarte en primer grado, lo único que vas a encontrar es que cada vez vas a ser menos, vas a encajar menos en eso, porque tú eres otro. El grado ¿qué se quedó ahí también y tú pasa? eres otro, claro, que también pasa. Ok, Miércoles. Bueno, uy, se ha acabado una vez más, porque con ustedes me falta tiempo, yo no puedo. Con ustedes se vuelve muy interesante la conversación y después me falta tiempo. Pero se ha acabado el tiempo. Hemos llegado al final de este episodio. Yo creería, yo no sé qué piensan ustedes, yo creería que de verdad se rompió este esquema del carácter de Dios, del Dios cambiante, porque, cónchale, creo que se estableció que Dios no cambia, que Dios es el mismo, que su carácter es el mismo. Se estableció que es un carácter de amor, es un carácter de justicia. Ya lo hablamos a través de ejemplos, lo hablamos a través de lo que pasó en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Así que yo diría que las cartas quedaron sobre la mesa para todos los que están viendo esto. Pero, como en todos los episodios, no podemos cerrar el episodio sin el consejo del episodio. Así que, ¿cuál sería el consejo de cada uno para las personas que los están viendo hoy? Relacionado al episodio. Larry, comienza tú. Bueno, mi consejo es complicado. Mi consejo es complicado. Y no porque Miércoles. sea complicado en sí mismo, sino o sea, para tú implementarlo, vas a tener que crecer. Y crecer es complicado. Yo lo que les recomendaría, mi consejo, es que ya dejen de ver la realidad únicamente desde su perspectiva. O sea, que piensen que la realidad se construye a partir de lo que yo veo, yo siento, yo conozco. La realidad va mucho más allá de nosotros. No depende de nosotros para ser. Nosotros estamos dentro de la realidad, ¿sí? Como un contenedor. Entonces, el contenedor no depende de nosotros para estar. Nosotros estamos dentro de él. Entonces, mi consejo sería ese.
hagamos reflexión para poder observar la realidad de manera como se tiene que hacer, que sería objetiva. Esto no significa que usted va a invalidar lo que usted siente, lo que usted piensa, no. Significa que va a ver las cosas como son, ¿sí? Porque eso le, siento yo que eso le va a ayudar muchísimo. Yo creo que es uno de los pasos de la madurez en el mundo, porque así deja de percibir en función de lo que yo siento, de lo que yo creo, de lo que yo considero y empieza a ver las cosas realmente como son. Y eso ayuda porque al ver la realidad, nosotros vamos a tener un conocimiento y un entendimiento mucho más amplio, porque estamos, es como, no sé, ¿han escuchado la alegoría de la caverna de Platón? Sí, yo sí, Ya. pero No, Melanie yes, no. no. Imagínense, se la voy a soltar para que me comprendan bien mi concepto. Imagínense que usted nació en una caverna, o sea, una cueva. Nació en la cueva, así que toda la vida ha visto oscuridad. Y lo único que usted puede ver es cuando el sol sale, se refleja, o sea, la luz del sol entra por un pedacito, un huequito de la cueva, y usted lo que ve en una de las paredes de la cueva son las sombras de lo que hay afuera, ¿sí? Usted nada más ve las sombras. Entonces de repente pasa una sombra que parece que tiene alas y alguien dice, mira, un elefante desde fuera. Y usted ve y usted dice, ah, claro, o sea, los elefantes tienen alas. Y de repente, no sé, pasa una sombra que parece como un tronco y alguien dice, mira, una jirafa. Entonces usted dice, claro, las jirafas son un tronco, una cosa así recta y ya. Y usted crece viendo y creyendo a partir de lo que usted está evidenciando por lo que otros dicen, por lo que usted escucha, usted, ah, esto es no sé qué, y usted ve la figura y usted intenta hacer como el relacionamiento y dice, ok, esto es esto, pero no tiene la información real. Un día, usted se levanta y dice, ¿sabes qué? Estoy cansado de ver estas figuritas en esta pared, estoy cansado ya. Y sale de la cueva y empieza a ver el mundo como realmente es. Y ve que el elefante, eso que parecían alas, eran unas orejotas grandísimas. Y entonces empieza a ver y a entender cómo realmente es el mundo. Entonces mi consejo del día de hoy es que usted salga de esa cueva. Ya deje de percibir a Dios por lo que usted cree, por lo que otro le cuenta. Salga y vivéncielo de manera objetiva. Experimente la realidad, no lo que usted quiere. Experimente la realidad. Y para esto tiene que crecer, tiene que madurar. Porque cuando las cosas no son como nosotros queremos, claramente no nos gusta. Entonces tenemos que aprender a aceptar las cosas como son, no como nosotros queremos que sean. Ese sería mi consejo. ¿Por qué? Porque a Dios se le acepta, si lo va a aceptar, se le acepta como es, no como usted quiere que sea. Usted no va a aceptar solo a Dios cuando sea amoroso o cuando usted sienta que es amoroso. Usted no va a aceptar solamente a Dios porque siente que tiene que castigar a alguien. No, usted acepta a Dios como es. Si no, no lo está aceptando. Así mi consejo es ese. Vivan la realidad para que puedan aceptar las cosas como son y dentro de eso aceptar a Dios como realmente es. Y yo creo que tal vez el mayor malentendido que nosotros hemos tenido con Dios no es teológico, Melanie, es relacional. Muchos crecimos aprendiendo a obedecer para no perder el afecto, a portarnos bien para no ser rechazados, a callar para no provocar enojo, y eso lo proyectamos en este ser maravilloso y lo convertimos como en una expectativa imposible. Pero Dios no se revela en el miedo, se revela en la constancia, se revela en la aceptación. Entonces, como dice Larry, yo creo que ese consejo es válido, ¿verdad? No confundamos a Dios con las ideas, el ruido y todo lo que hay actualmente en la humanidad. Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado para nada. Por lo tanto, entender que Él no está allí con prisa por corregir, sino con paciencia para esperar, es interesante porque podemos decidir ir a Él, conocerlo tal cual es y experimentar un amor transformador que nada ni nadie nos va a dar en este planeta. Entonces, si alguna vez sentiste que Dios falló, créeme, no fue Dios. Fue la imagen que tuviste que crear para sobrevivir. Pero hoy tienes permiso para conocerlo de nuevo. Hoy te puedes dar ese permiso. No como el Dios que temías, no como el Dios que te enseñaron, no como el Dios que la gente comenta, no, sino un Dios que permanece, que está dispuesto a que tú le conozcas tal como es.
Y te puedo garantizar que desde todas las áreas de tu vida, en lo personal, en lo emocional, en lo social, en todas las áreas de tu vida, Él tiene la capacidad de transformar todos los elementos que te integran para que puedas llegar a tener, como Él, un carácter integrado, íntegro, un carácter no fraccionado, no lleno de heridas, un buen carácter. El carácter de Dios es realmente el centro o el modelo que nosotros podemos llegar a imitar. Búscalo, conócelo, no por lo que te digan, conócelo tú y te darás cuenta cuál será tu cambio. Melanie, antes de Yo que cierre, ¿sabes qué añado se me acaba de ocurrir? ¿No? que, Que van a hacer la pregunta, una pregunta importante. ¿cuál? ¿Cuál? ¿Cómo conozco a Dios? Ahí te la dejo. Miércoles. Claro, estamos hablando de que conózcalo, conózcalo, ajá, pero ¿cómo? El cómo es lo que debería venir ahora, es cierto. Bueno, pero eso es interesante. Creo que antes que tú pidas suscripción, creo que eso es algo que puedes compartir. O sea, escriban en los comentarios de YouTube no solo dudas o preguntas, sino también tu visión de Dios, tu visión de lo que escuchaste, porque todos los cambios en el ser humano comienzan por las palabras, por la historia que narramos, por la manera en que nosotros construimos nuestros pensamientos. Entonces, escribe, déjanos leerte y permite que esto realmente comience a ser la puerta que abra el camino hacia una nueva vida para ti. Yo añado también mi consejo, porque como ya dije, con esto cerramos el año, no el podcast, pero sí este año. Así que con esta sexta temporada, tal como yo lo había dicho al inicio, se rompió el esquema de Dios. Y tal como lo dijeron los invitados de este episodio, y bueno, de toda esta temporada, la percepción que tú tenías de Dios, el concepto que tú tenías de Dios, la idea que tú tenías de Dios a partir de tus experiencias, a partir de tus conocimientos previos, a partir de, bueno, eso, de tu burbuja, de lo que tú creías hasta este momento, explótala, explota esa burbuja. Si tú tenías, si tú no eras parte de la iglesia, tú no conocías a Dios y esta es la primera vez que tú lo estás escuchando y te picó la curiosidad, yo te invito a no quedarte con la curiosidad, a buscar más, a preguntar más. Si te quedó dudas, mira, yo leo todos los comentarios, no importa. Volvemos a secuestrar a estos dos invitados especiales o secuestramos a algún otro dos invitados especiales, no importa. Las dudas que ustedes tengan, me tomo personalmente la tarea de buscar la forma de respondérselas. Y tal como dijo Larry 2 segundos antes, ¿cómo? Es muy probable que la pregunta que les haya quedado haya sido, ¿cómo conocemos a Dios? Así que si esa fue una duda que te quedó, si realmente fue una duda que te quedó después de toda esta temporada, déjamelo en los comentarios. Como ya dije, me tomo la tarea, me busco quien sea y lo respondemos. Pero aparte del podcast, tómate la tarea tú mismo de romper la burbuja que tenías. Si estabas fuera de la iglesia, tómate la tarea tú mismo de indagar más en esa curiosidad, en esa pequeña picazón en el cerebro que te dio de saber quién es Dios. Y si eras parte de la iglesia, bueno, de cualquier religión, si ya eras creyente, no importa realmente la iglesia, si ya eras creyente y tenías una idea que con todo este nuevo conocimiento pensaste que era errónea, entonces yo también te invito a que te tomes la tarea de explotar la burbuja a través de la cual veías al mundo y permitirte ver la realidad. Y con esa realidad, ver la realidad de Dios. Empecemos a conocer a Dios por quién es. Y pues yo lo dejo con lo que dijeron los invitados. Déjenlo en los comentarios cuál era la idea que ustedes tenían de Dios. Déjenla, yo los quiero leer. Si tienen la duda de cómo conocer a Dios, también escríbanme en los comentarios, yo los quiero leer. Y busquemos la forma de resolver pues todas esas dudas. Para eso está este podcast. Yo los invito con esto a suscribirse. Los invito a todos a suscribirse al canal de YouTube. Les prometo que con esto también vendrán muchos otros nuevos segmentos, nuevos esquemas, nuevas preguntas que vamos a resolver, nuevos invitados o probablemente los invitados que ya conocen también están incluidos en todo esto.
y nuevas formas de conocer a Dios. Y por parte de pues nosotros tres y el resto de las personas que vendrán en 2026, también les queremos decir feliz Navidad, porque ya es 25 de diciembre. Así que feliz Navidad para todos ustedes, feliz año, feliz 2026 y feliz nueva vida con Dios. Esto fue el episodio número 20 de Fe sin Censura El podcast. con los invitados especiales. Feliz Navidad a todo el mundo y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!